Bueno, y hay preocupación, por cierto, por el aumento de los delitos violentos en el país. Lo conversábamos ahí con Felipe Hernández. Por ejemplo, esta semana se registraron apuñalamientos y robos con homicidio en pleno centro de Santiago. Y vamos a hablar sobre la situación de lo que ha pasado sobre todo los últimos días, las reuniones que se vienen en esta semana con los diputados Jaime Araya Frank y el diputado Sauerbaum. ¿Cómo están, diputados ambos? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Fresia. Buenos días, colega, ¿cómo está? Bien, lo decíamos y lo conversábamos también con Felipe Hernández a propósito de lo que pasó esta semana, en estos días que terminan. ¿Cuál es la situación, primero, que ven ustedes como más preocupante? Comencemos con el diputado independiente Jaime Araya, a esta hora, que son preocupantes, porque en que pasen hechos como los ocurridos en la Alameda, tienen una particular preocupación por la violencia inusitada en estos días, hechos que tendrían que ver con bandas. ¿Cómo abordar, diputado, primero, estos hechos o qué diagnóstico hace usted al respecto de esta semana que termina? Yo diría, Fresia, que lamentablemente si uno mira la semana, partimos con lo que pasó en Arica, por ejemplo, que el tren de Aragua, por labores de inteligencia policial, estaba preparando un ataque contra carabineros que se despliegan en Cerro Chuño. Entonces nos parece tremendamente grave que una transnacional del crimen esté planificando atentar contra dependencias policiales o contra funcionarios de la institución. Primera cosa, si uno viene a Antofagasta, esta misma semana, un joven apuñalado por extranjeros que están en situación migratoria irregular, un joven boliviano, una gran persona que vive en un campamento, hijo de una reconocida dirigente de nuestra ciudad, lamentablemente muere apuñalado por estas personas. Si uno se va a lo que pasó en Copiapó, lo que pasó en La Serena, donde un joven fue baleado porque su padre estaba denunciando situaciones delictivas que ocurrían en un condominio. Y si uno salta a Santiago, ni hablar. Hoy día nos enteramos que en Purranque 2 personas habrían muerto con disparos en la cabeza y que más incendio. Y además lo que pasa en la Araucanía, que es otro capítulo. La semana, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados estuvo en Antofagasta escuchando al gobernador regional, al fiscal regional, a carabineros, a gendarmería. Nos trasladamos miércoles y jueves a la Araucanía a tener un diálogo también con las mismas autoridades. Y lo que uno se da cuenta es que hay una crisis de seguridad que no está solo en Santiago, donde uno ha visto naturalmente hechos de gran connotación social en la Alameda. Pero si uno mira el país de norte a sur, se da cuenta que la crisis de seguridad es brutal. Yo quiero decir una cosa que podría ser bastante sencilla, pero y de obvia, uno la pasa por alto. Hoy día las democracias, y en particular nuestro país, no están amenazados porque hay gente que tiene un pensamiento extremo de izquierda o de derecha. La democracia en nuestro país está amenazada por el narcotráfico, la delincuencia y principalmente por el crimen organizado, que son fenómenos delictivos novedosos, violentos, que ponen en jaque en lo que pueden hacer las autoridades. Y yo creo que a nuestro país le falta todavía capacidad de respuesta porque esto nos estalló en la cara. Yo valoro muchísimo las labores que se están desarrollando desde el Ministerio del Interior, la ministra del Interior, notable la labor que está haciendo además el subsecretario del Interior, instalando consejos contra el crimen organizado en todo el país, porque lo que articula el fenómeno en la macrozona sur es el robo de madera. Déjeme decirle que el robo de cobre es un problema que se está instalando con mucha fuerza en el norte del país y además tenemos un problema de control migratorio que permite que, frente a la crisis humanitaria que se ha desatado por la gente que viene escapando de la dictadura de Nicolás Maduro, hay trata de personas, hay ingreso de drogas, hay ingreso de armas, utilizando a los migrantes que en una condición irregular. Entonces no es que uno sea antimigrante, lo que estamos diciendo es que hay una situación desesperada en la frontera norte del país. Bien, el diputado Frank Sauerbaum de Renovación Nacional, para escuchar el diagnóstico, ¿no?, a la par del diputado Araya. Sí, mire, a ver, aquí tenemos que tener una decisión de toda la clase política y tenemos que hacer un gran acuerdo para dejar los complejos atrás. Tenemos, ¿cierto?, un gobierno que tímidamente comenzó a tomar medidas en favor de carabineros, en favor del orden público, porque producto de la historia anterior, ¿cierto?, que había tenido el propio presidente y los propios quienes fueron diputados, ¿cierto?, que hoy día son ministros, votaron en contra de todos los proyectos de ley que promovía el presidente Piñera justamente para resguardar el orden público, dentro de ellos, ¿cierto?, el proyecto de infraestructura crítica que hoy día mismo el gobierno nos pide que aprobemos, el control de armas y otras más. Por lo tanto, hay que dejar los complejos atrás, ponerse de acuerdo en que la delincuencia, como dijo el colega Araya, es un tema que trasciende, ¿cierto?, los partidos, que trasciende las diferencias y que hoy día está afectando la vida cotidiana de los chilenos. Las personas no pueden morir simplemente por caminar por la Alameda. Es una cosa que en Chile no era habitual y que lamentablemente poco a poco nos hemos ido habituando. Hemos ido acostumbrando, ¿cierto?, a conocer estos delitos diarios. La situación de la macrozona sur
tiene que tener una decisión política firme, tomada, para que los desórdenes ahí, el robo de madera, el robo también de la propiedad privada, pero también el cultivo de droga, como se ha descubierto, ¿cierto?, los cultivos de marihuana, tengan la sanción debida y darle todas las atribuciones posibles a Carabineros. Hoy día lo que no puede pasar es que tengamos una disminución tan importante de efectivos de Carabineros, justamente porque sienten, primero, que su situación laboral no es la más adecuada, tienen un sueldo bastante escuálido, ¿cierto?, respecto de otras actividades. Segundo, no tienen el apoyo político para poder salir a enfrentar la delincuencia. Y tercero, ¿cierto?, no cuentan con los elementos necesarios. El otro día hacíamos ver a la ministra del Interior el compromiso que ella había tomado, por ejemplo, para tener una serie de equipamientos que sumaban más de $1.000 millones que se comprometió en el mes de abril y todavía no llega, ni siquiera se ha licitado. Entonces, tenemos que tomar una decisión en serio, un gran pacto político pudiera ser una buena solución y nosotros estamos absolutamente disponibles. La situación que pasa en la frontera norte es una situación que realmente debió haber sido prioritaria el día 1 porque ya veníamos con problemas del gobierno anterior y por lo tanto requerimos tener una mano mucho más dura y mucho más efectiva y sin tanto complejo. Yo entiendo, como dice el colega Araya, que no se trata de hacer antimigrantes, pero aquí se trata de que quienes quieran hacer migración no tenemos ningún problema en la medida que vengan a colaborar, a trabajar, a hacer su vida de manera adecuada. Pero aquí lo que hemos importado han sido delitos distintos de los que hoy día habían en Chile. A eso quiero ir también porque más temprano hablábamos con el gobernador de Arica y Parinacota y él decía que ojalá pudiésemos volver a la migración selectiva. Esto en referencia a cómo tampoco diabolizar el tema de la migración, hacer un tema que es general para las personas que sí necesitan buscar mejores destinos, venir a trabajar y aportar, como lo decía usted. Ahora, ¿cómo porque esto se descontroló de alguna manera también cuando se cerraron las fronteras con más de 150 pasos irregulares y eso ha llevado a lo que estamos ahora, no haciendo un diagnóstico muy en simple. Pero en este sentido, la migración selectiva, diputado Araya, ¿cree que puede ser una alternativa? Hay una cosa esencial, que es el derecho que tiene todo Estado a decidir quién entra y quién sale de la frontera. Entonces me parece que Chile de alguna forma está renunciando a ejercer ese derecho de deber que tiene de decidir quién entra a Chile y tenemos esta migración descontrolada, donde le quiero contar cosas que están pasando. La bancada del Partido Liberal ha presentado un proyecto de ley que se llama Anticoyotes, que lo que buscaba era darle más herramientas a la Fiscalía para poder operar en las fronteras, dado que los juzgados de garantía están muy alejados donde se cometen estos delitos. ¿Pero de qué se trata este delito? Se trata de una familia, por ejemplo, que viene huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, que llega a la frontera y es capturada por la banda del Tren de Aragua, que opera en una parte de Bolivia y le obliga a ingresar armas o drogas sobre pretexto de retener a un miembro de la familia. Y una vez que se está hecha la operación, se entrega al otro miembro de la familia. Cuando uno no tiene control fronterizo, potencia y permite ese tipo de operación. Entonces, no estamos hablando acá de gente que uno podría decir es delincuencia común que opera en la frontera. Estamos hablando de delitos que son gravísimos. Trata de blancas, explotación sexual de mujeres, ingreso de armas, ingreso de drogas. Entonces, cuando uno dice que habría que eventualmente abrirse a decretar un estado de excepción, porque lo que está contenido en el decreto 245, esta colaboración que podrían hacer los militares con policía, no resuelve de manera adecuada el tema. Habría que evaluar si se merece hacer un estado de excepción fronterizo para efectivamente controlar el ingreso de extranjeros, porque muchos de los extranjeros que están llegando vienen arrancando una crisis humanitaria desatada por la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, uno no se puede perder ahí en la gente que viene con efectivamente una crisis humanitaria, pero esto está siendo aprovechado por un cartel que es una transnacional del crimen que se llama el Tren de Aragua, pero no solamente ellos, también tenemos el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. Entiendo que han entrado a operar a Chile 2 carteles brasileños que son de tremenda peligrosidad. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere plantear? Decir que en esto no tenemos que hacer puntos políticos. Y en esto de verdad yo he tratado de militar de aquellos que somos, que no tenemos que hacer utilización política de estos temas y me abstraigo de hacer críticas al gobierno anterior y críticas en tono político a este gobierno. Lo que queremos es plantear propuestas concretas. Por ejemplo, en la macrozona sur, uno de los temas que duele es la usurpación de tierras, la usurpación de viviendas, que tiene un problema legislativo. Hay una ley que va a castigar de mejor manera la usurpación para que los fiscales tengan más herramientas y soltarle las manos a los policías para que puedan actuar, pero resulta que no es del gusto de los parlamentarios que están en el Senado esa indicación. ¿Qué es lo que decimos nosotros? El gobierno que presenta una indicación sustitutiva se ponga de acuerdo y corrijamos a la brevedad de ese texto, porque esa es una herramienta legal urgente. Respecto al robo de madera, que tiene efectivamente un contexto político donde nace, pero resuelve un tema que es muy práctico. El nivel de sofisticación de estas bandas hace, por ejemplo, que trasladen madera robada
con guías de despacho que son falsificadas, pero son guías físicas, o facturas que son físicas que son falsificadas. El funcionario que hace el control no tiene cómo saber si esa guía o factura es verdadera. ¿Qué es lo que incorpora ese texto legal? Que hay obligación de hacer factura electrónica, guía de despacho electrónica, que ahí sí el funcionario de impuesto interno va a poder fiscalizar en línea si la guía de despacho con que se transporta la madera es verdadera o falsa. Esas son propuestas concretas. Hemos aprobado por la Cámara de Diputados, y en esto yo quiero agradecer a todos los sectores políticos que suscribieron una comisión especial investigadora para ver cuáles son las brechas entre la institucionalidad que tenemos y los nuevos fenómenos delictuales: motochorro, sicariato, desmembramiento, secuestro, trata de blanca, todas estas cosas, internación de armas, internación de drogas, que son brechas que hay en el norte del país. Uno, cuando ve las dotaciones de carabineros en la segunda región, que tiene que hacer control de 777 kilómetros. 777 kilómetros, para que la gente se haga una idea, es como venirse casi de Temuco a Santiago. Ese es el territorio que tiene que cubrir Carabineros con una dotación muy, muy reducida, que por razones obvias yo no voy a decir acá en pantalla, pero uno tiene que decir, el Estado tiene brechas que cubrir. Tenemos una comisión que se va a abocar a detectar esas brechas, y lo importante es hacerlo bien rápido para llegar con propuestas concretas de solución en cosas concretas. Es muy fácil hacer discursos altisonantes, Precia, pero aquí lo que nosotros queremos propuestas concretas, y en esto el tema de usurpación y la guía de despacho electrónica, la factura electrónica, son cosas pequeñas, pero que efectivamente le pueden cambiar la vida a mucha gente que vive en la Araucanía, que pueden reducir lo que es el robo de madera, que el propio gobernador de Biobío cifró en $100 millones el año pasado. O sea, son verdaderas empresas transnacionales que están operando acá. Diputado Sauerba. Mire, el tema efectivamente del norte nos ha traído una consecuencia brutal, porque hoy día quienes emigran por el norte, ¿cierto?, se trasladan por todo el país, finalmente se instalan en distintas partes del país. Por ejemplo, en la región de Valparaíso se denunciaba hace unos días, ¿cierto?, que ya hay un grupo asentado ahí del Tren de Aragua, lo mismo en Santiago, y están algunos extendiéndose hasta la zona de Concepción. Entonces, es un tema nacional, no es un tema solamente de la frontera norte. Yo de verdad me pregunto por qué todavía no hemos tomado algunas decisiones que son duras y difíciles. Por ejemplo, hace años atrás, estoy hablando hace 15 años atrás, hubo un proyecto para comprar aviones no tripulados para regular, ¿cierto?, la migración ilegal en el norte. Ese proyecto simplemente se desechó porque fue tremendamente impopular gastar una cantidad enorme de recursos para estos aviones no tripulados. Pero imagínense lo que hubiese significado tener esa tecnología hoy día. Hubiese significado, ¿cierto?, poder prever la situación. Además, no solamente de la inmigración, sino que también del narcotráfico. Y por lo tanto, hay que ponerse colorado una sola vez y dejar, ¿cierto?, estas medias tintas y tratar de tomar decisiones que son difíciles y complejas, pero que hay que, como le vuelvo a repetir, tomar una decisión que sea consensuada entre todos los sectores políticos y que sea aceptada por todos. Hoy día los chilenos estamos conscientes de que el tema del narcotráfico se ha ido instalando en nuestras poblaciones. Nosotros mismos yo soy diputado en la región de Ñuble, una región que siempre se catalogó de tranquila, una región agrícola, una región de tradiciones, de guasos. Hoy día hay poblaciones, ¿cierto?, que lamentablemente están siendo infectadas por el narcotráfico, y uno lo ve todos los días. La queja permanente del dirigente, del vecino, estamos permanentemente en reuniones con carabineros desplegados en las distintas poblaciones, pero hay temor. El dirigente no se atreve a dar nombres, aunque todos sabemos quiénes son, justamente por las represalias que hay, por la violencia que se ha instalado. ¿La migración selectiva, diputado, puede ser una salida? Obviamente Chile tiene el legítimo derecho de decidir quién entra y quién sale, o bueno, quién entra, ¿cierto?, al país a poder realizar su actividad ilícita. Fíjese que nosotros hemos estudiado también la situación de otros países migratorios, y hay países que te exigen una cantidad de requisitos enormes para poder mantenerte dentro de sus fronteras. En los países europeos, los países árabes, si tú no llegas con un contrato relativamente serio, definido, no te dejan ni siquiera entrar. Entonces Chile tiene una serie de complejos que no debiéramos tener. Nosotros debiéramos resguardar lo propio, debiéramos resguardar nuestra seguridad y también pensar muchísimo en el efecto que ha tenido esto en nuestras poblaciones, sobre todo con la inserción del narcotráfico, cosa que no se había visto antes. Hay un hecho que ocurrió
en las últimas horas que tiene que ver lo que está ocurriendo en la macrozona sur, porque la CAM se tomó 7 fondos de Angol pertenecientes a empresas forestales, que era un poco los temas que abordaba ahí el diputado Araya, ¿no? El robo de la madera y estas organizaciones radicales también, como están de alguna manera conformando una alianza en la comunidad, como lo han señalado desde ahí, atribuyéndose este tipo de hechos. ¿Cuál es la salida? Se habla, bueno, de este estado de excepción, pero que ya para terminar el debate cada 2 semanas, el proyecto de infraestructura crítica puede ser una salida también. Diputado Araya, refiriéndose a este tema también y a las medidas concretas, en esa zona en particular, pese que ustedes de la otra zona, pero ambos de estos territorios que están quizás un poquito más complicados en materia de seguridad. Sin duda uno lamenta que se haya caído el proyecto de infraestructura crítica, que era una herramienta complementaria al estado de excepción. Y yo quiero decir una cosa que tenemos que pensar, independientemente de qué posición tiene cada uno para el plebiscito, si está por el apruebo, por el rechazo, va a votar nulo, va a votar blanco. El problema es que si gana el apruebo, al otro día no tenemos estado de excepción que nos permita mantener los militares haciendo resguardo en la Araucanía. Y déjeme decirle que yo, después de haber estado en la Araucanía, haber escuchado a dirigentes sociales, haber estado con el Consejo de Loncos Mapuches, haber escuchado a familias que han sido víctimas tanto de atentados en sus casas, el matrimonio Luxinger Macay, también qué es lo que pasó con la viuda del Cabo Naín, unas emprendedoras, escuchar a los propios carabineros en la zona, lo que está haciendo la gente del ejército. La única convicción que uno tiene ahí es que nadie quiere que siga la situación de violencia que hay en la Araucanía. Y yo, de verdad, por respeto a la gente que hay en la Araucanía, me siento con el deber y el derecho de opinar y estudiar estas materias. No obstante, yo soy diputado de Antofagasta del Norte, porque es un problema que está territorialmente radicado ahí, pero que su lógica y concepción es muy peligrosa, que se empiece a expandir a otros territorios de nuestro país. Hay efectivamente una reivindicación de la causa mapuche que nadie puede negar, pero al lado y adosado y utilizando como pretexto la causa mapuche hay un sinnúmero de bandas delictivas, muchas de ellas transnacionales del crimen, como hemos denominado, que por ejemplo, como les decía hace un minuto, el gobernador Díaz cifró en $100 millones de robo de madera, pero hay robo de salmón por $80 millones, robo de cable de cobre. Entonces uno puede decir que hay bandas que en un año generan $230 millones. Entonces ahí hay delito, delincuencia pura y dura, respecto a la cual no tenemos las herramientas, y por eso yo lamento que se haya caído el proyecto de infraestructura crítica. Si hay que levantar un nuevo proyecto, hay que hacerlo, pero la principal responsabilidad en esto no es tener un prejuicio por el actuar de carabineros o por el actuar del ejército. Déjeme decirle que nosotros nos enteramos en eso, yo en particular, que para mí el tema de derechos humanos es muy sensible, saber que tanto carabineros como el ejército tienen capacitación en materia de derechos humanos impartida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional. O sea, estamos hablando que el tema se ha tomado en serio. Nosotros no podemos tener ningún tipo de prejuicio con todas las herramientas que permiten mantener la tranquilidad y el orden en la zona. Y respecto a esto, yo quiero hacer un punto que me parece relevante. Nos hemos enterado por la vicepresidenta electa de Colombia que se ha ofrecido a nuestro país como sede de los diálogos entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo terrorista de guerrilleros. A mí me parece que ese ofrecimiento que se ha hecho por parte del gobierno de nuestro país al gobierno del presidente Petro deberá ser reconsiderado y dejado sin efecto, por varias razones. La principal, porque el propio presidente Petro había pretendido que estos diálogos se llevaran a Cuba. Pero hemos visto en estos días, y en estos días ustedes acaban de mostrar que empezó la operación Pistola. Entonces, no traigamos un conflicto de Colombia a que dialoguen en nuestro país. Me parece que una cosa que es imprudente. Yo espero que esta decisión sea reconsiderada y ojalá no tengamos que ser la cancha donde se lleven adelante estos diálogos, que son muy complejos, con organizaciones terroristas, con un gobierno que además está iniciando. Sí, ayer hablábamos con la ex canciller a propósito de eso, pero no sería primera vez que Chile sería garante de conversaciones de este tipo, además visando adecuadamente a aquellas personas que podrían participar en el diálogo, para hacer la salvedad. Eso por una parte, y lo otro que, claro, Cuba sería finalmente el país garante. Para ir terminando ya, conocer su reacción, diputado Sauerbaum, de lo que pasó en la Araucanía, y ahí ya vamos terminando este panel. Mire, el tema del proyecto de ley de infraestructura crítica, hay que dejarle claro a la gente que no nos sirve necesariamente para resguardar los intereses de los vecinos de la Araucanía, ni del norte, ni de ninguna zona, porque lo que hace el proyecto básicamente es eso, cuidar infraestructura crítica. ¿Por qué se pensó? Porque en el estallido social
incluso hubieron amenazas, ¿cierto?, de envenenar el agua. Y eso no se supo mucho, pero lo podemos decir ahora. Entonces, se pensó básicamente en cuidar la generación de electricidad, la generación de gas, cuidar los pozos de agua, etcétera. Para eso sirve la infraestructura, el proyecto de infraestructura crítica. Lo que no sirve es para resguardar la seguridad pública de lo que está sucediendo hoy día en la macrozona sur. Y por eso es insuficiente, y por eso nosotros lo votamos en contra, porque el gobierno, y digamos las cosas también como son, el gobierno pretendía no seguir renovando el estado de excepción para usar este proyecto para seguir resguardando la seguridad en la Araucanía, cosa que es absolutamente insuficiente. Por eso lo rechazamos y le exigimos al gobierno que se comprometiera a seguir renovando el estado de excepción todas las veces que fuera necesario. Nosotros solo vamos a aprobar. Y ahora, yo creo sí que sin duda es necesario tener este proyecto de infraestructura crítica. Hay que aprobarlo a la brevedad. Le hemos pedido al gobierno que lo presente nuevamente con otras condiciones y de esa manera avanzar en esta misma línea, pero como le digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo coincido con Jaime que si gana el apruebo, lamentablemente el otro día nos quedamos sin ninguna herramienta para resguardar a los vecinos de la zona macrozona sur, ¿cierto?, porque no tenemos estado de excepción. Por lo tanto, es importante que aquí haya un gran consenso nacional, y lo vuelvo a decir, nosotros estamos disponibles para conversar en materia de seguridad, pero sin complejo, sin tranca y dando todos los medios que se requieren para darle tranquilidad a los chilenos. Bien, diputados, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, por haber tenido este panel, ¿no?, que son bien necesarios también para trabajar en conjunto. Que estén muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación, que tengan excelente domingo. Igualmente ustedes. Bien, vamos a hacer una pausa, 11 de la mañana con 3 minutos, máxima para hoy, 18 grados en Santiago y ha subido un poquito más la temperatura aquí en la capital. A esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, hay una temperatura de 11 grados con 4 décimas. Esperemos.